Bien, buenos días mis queridos amigos de mi canal Realismo Mágico. Hoy este video es para tratar otra vez el asunto de la represión en Cuba y la idea errada de los que no conocen de que si el pueblo de Cuba se tira para las calles se acaba el comunismo en Cuba. Miren, yo entiendo que la gente está equivocada porque no conoce, o sea, porque ignora cosas que yo les voy a decir hoy para que puedan entender. El asunto es el siguiente. El comunismo en Cuba no es algo que pertenece solamente a la familia Castro. Ellos son el eje central, eso sí, pero no pertenece a ellos ese engranaje que ellos han creado. Ellos fueron ayudados a crear ese engranaje. Tampoco fue que nació de ellos, ni que ellos son muy inteligentes y lo hicieron y demás. Ese engranaje comenzaron a hacerlo los comunistas de Rusia y de todos los países del campo socialista que existía tiempo atrás. ¿Qué sucedió? Fidel Castro, lo perfeccionó, hizo instituciones que permitirían que esa tiranía comunista siguiera existiendo aún después de su muerte. Entonces hay algunas personas, opositores y falsos opositores infiltrados dentro de las filas de la oposición, que están diciendo que si el pueblo de Cuba se tira para las calles, se acaba el comunismo en Cuba. Bueno, yo les voy a explicar algo. En la isla de Pinos, que es de donde yo vengo, o sea, yo crecí en la isla de Pinos, en el tiempo que yo estaba allá había academias militares para extranjeros. Academias militares donde se entrenaban personas escogidas de entre los estudiantes que iban a estudiar a la isla de Pinos de otros países. Allá habían estudiando muchachos de Sahara, o sea, saharauíes. Habían angolanos, mozambicanos, congoleses y de muchas partes de África, de Etiopía incluso había. Y de América Latina habían nicaragüenses, salvadoreños, mexicanos, colombianos, o sea, de muchos países. Y de entre todos esos muchachos que iban a estudiar allá, y muchos hacían médicos y otros hacían ingenieros y demás, entre todos esos muchachos ellos captaban, ¿entienden? Ellos captaban cuadros para formar comunistas que luego en un futuro tomarían el poder en los países de origen de ellos. Personas que serían importantes en la política y en el ejército de esos países para llevar poco a poco el comunismo a todos esos países. Eso lo hicieron también con algunos norteamericanos. La infiltración comunista en los Estados Unidos no es de ahora. Ellos llevan décadas. Y cuando digo décadas, me refiero no a 30 años, ni 40 años, ni 50 años. Ellos llevan casi un siglo, quizás más, desde mucho antes de que existiera la Revolución Cubana. O sea, desde mucho antes del 59 los comunistas han estado formando dentro de los Estados Unidos células durmientes de niños que fueron traídos de Rusia y de otros países. Incluso judíos israelíes han estado formando parte de toda esa camada de comunistas ocultos, y parece que ya les han dado la orden de despertar y de hacer lo que se les está ordenando, que es tratar de destruir el sistema económico, político, social de los Estados Unidos de América para instaurar el sistema económico, político, social que ellos quieren instaurar, que es el comunismo. Todo esto está relacionado. Estados Unidos, Cuba y todos los países del mundo están relacionados con todo esto. O sea, Cuba no es un caso aparte. Pero yo explico esto para que puedan entender
cómo es la cosa en Cuba y cómo va a pasar en Cuba. Si el pueblo se tira para la calle y hay un estallido social, ellos van a hacer exactamente lo mismo que hicieron en Venezuela. Ellos van a enviar todas estas personas de células durmientes, todas estas personas que son agentes de otros países, a reprimir al pueblo de Cuba, como hicieron en Venezuela. En Venezuela estaba el ejército venezolano en parte reprimiendo, pero quienes reprimían más eran personas de otros países. Ahí habían cubanos, había gente de Hezbollah, había gente de ETA, que es del País Vasco, o sea, españoles también. Había gente de las FARC de Colombia. Y, o sea, con los uniformes de guardias antimotines, como que eran venezolanos, pero no eran venezolanos. Bueno, lo mismo harían en Cuba. En Cuba, los soldados cubanos no se atreverían, casi ninguno, hay unos hijos de puta que sí lo harían, a dispararle al pueblo, a reprimir duramente al pueblo como tropas antimotines. Hay cubanos que sí lo harían, pero la mayoría de los cubanos que forman parte del ejército no lo harían. Entonces, ¿qué harían los dictadores, estos tiranos comunistas? Emplear a esas personas de las que estaba hablando, que ellos han preparado durante muchos años, ¿verdad? O sea, la tiranía cubana no es una tiranía solamente cubana, es una tiranía internacional, entiendan eso. Cuando ustedes entiendan eso se van a dar cuenta de por qué yo no estoy de acuerdo con que el pueblo se tire directamente a la calle. Porque lo van a reprimir y van a dejar bien claro el mensaje de que contra ellos no se puede, ni siquiera de esa forma. Como hicieron en Venezuela, no pudieron. Y el mensaje quedó claro, y ahí los venezolanos se empezaron a ir para otros países. Hasta Chile llegaron a vivir muchos venezolanos, y a Europa y a muchas partes se fueron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del mensaje. El mensaje es claro, no van a poder con nosotros. ¿Entienden? De manera que para poder enfrentar el comunismo se tiene que crear una alianza internacional contra el comunismo. O sea, Estados Unidos solo no puede contra esta maldad. Los cubanos solos no pueden contra esta maldad. Entiendan eso. Entiendan eso. Ellos se han gastado millones y millones y millones de dólares, de rublos, de euros, de todas las monedas fuertes del mundo en mantener ese engranaje. Es un engranaje, es una maquinaria represiva internacional que se ha formado en Cuba y también fuera de Cuba, no en Cuba solamente. Primero se empezó a formar en los países del antiguo campo socialista, y cuando estos países cayeron, entonces siguieron en Cuba, en España, en Estados Unidos. Se han estado formando todos estos agentes y todos estos instrumentos represivos del comunismo. Entonces, ¿de qué forma se puede tumbar el comunismo en Cuba? No es saliendo de las calles. Van a salir a las calles, los van a reprimir. Los agentes de la seguridad del Estado cubano, que están infiltrados en la oposición, están metiéndole en la mente a la gente que se tiren para la calle. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de demostrarle al pueblo que ni aún así pueden tumbar esa dictadura. Quieren que el pueblo se tire para la calle para reprimirlo y demostrarle que no pueden ni siquiera de esa manera tumbar la dictadura. Y van a usar todo su poder económico, político y militar para eso. Van a usar todas esas personas que ellos han formado en otros países y que forman parte de grupos terroristas de otros países y de personas que ellos han preparado durante décadas en otros países y dentro de Cuba. Los van a llevar a Cuba y esos son los que, vestidos de soldados antimotines y con el respaldo de los cobardes del ejército de Cuba que se presten para eso, van a reprimir al pueblo. Y cuando el pueblo pierda y vea que no pudieron ni de esa manera tumbar el comunismo, se les va a quedar bien claro el mensaje de que no pueden hacerlo. ¿Entienden? Ahí hay dos mensajes que ellos dejan. Uno, que no pueden contra ellos.
Y 2, te unes o pereces. Escoge. O estás con nosotros o vas a perecer. ¿Por qué hay hambruna en Cuba? El gobierno está provocando la hambruna en Cuba. No es solamente porque es un sistema ineficiente desde el punto de vista económico. Ellos ven al pueblo, o sea, los que están en el poder, esos comunistas, esa élite que quiere formar un nuevo orden mundial, que quieren que el comunismo se expanda por el mundo entero y destruir a la Iglesia Católica, al cristianismo y a todas las religiones, porque ellos van a destruir todas las religiones. Van a destruir la democracia, la libertad de los pueblos, van a destruir todo lo que es bueno y justo en este mundo, lo van a destruir. ¿Cómo? De la manera que les he dicho. Y esa dictadura le va a dejar bien claro ese mensaje al pueblo: no puedes con nosotros. Y como el pueblo es el enemigo, y ellos ven al pueblo no como otra cosa que como el enemigo del cual ellos viven del pueblo y de los recursos de los países de los cuales ellos se apoderan, ellos están matando al pueblo de Cuba de hambre. ¿Por qué? Porque el pueblo es el enemigo hay que tenerlo, 1, engañado, 2, sometido por hambre, y 3, desarmado. Por eso quitaron las armas en Cuba. Por eso Obama quería que quitaran las armas en los Estados Unidos. Obama es una de esos agentes de los comunistas. ¿Entienden? Él quería quitar las armas en los Estados Unidos. O sea, derogar, quitar la segunda enmienda. ¿Entienden? Para desarmar al pueblo de Estados Unidos, para que no se pueda defender de ellos cuando ellos intenten hacer aquí en Estados Unidos lo mismo que han hecho en Cuba. O sea, desarman al pueblo. Primero lo engañan, después lo desarman y después lo someten con represión y hambre. Cuando el pueblo deja de estar engañado, lo único que le queda es someterlos con represión y hambre. Y eso es lo que están haciendo en Cuba. Eso es lo que hizo Stalin también en Rusia. En Rusia Stalin mató más de 30 millones de rusos de hambre. ¿Entiendes? Para someter al pueblo hay que matarlo de hambre. Es una de las armas que ellos usan, el hambre. No es solo que el sistema es ineficiente para producir alimentos, es que es una estrategia. El hambre como arma contra el pueblo. Eso es lo que está pasando en Cuba. ¿Entienden? Y el mensaje de las tripas que ellos dieron es un mensaje muy claro, pero que muy poca gente ha entendido. Lo que quieren decir es que los vamos a poner a comer hasta tripas si es preciso, pero no van ustedes a ganarnos la guerra. Van a estar sometidos hasta el final, hasta que Cristo venga, porque Cristo viene. Y este sistema comunista es el sistema más diabólico que existe sobre la faz de la tierra. O sea, quien está detrás de todo esto es el diablo y sus ángeles caídos. No vayan a pensar que es otra cosa. Hay un fondo espiritual detrás de todo esto. Todos esos espíritus malignos están detrás de todo esto. Y el comunismo va a triunfar en el mundo. Lo que pasa es que todavía estamos en la fase de resistencia de este sistema contra esta maldad. Pero ellos van a triunfar en el mundo y ese es el sistema que va a prevalecer en el mundo, porque es un sistema del diablo y este mundo está bajo el poder del diablo, está bajo el poder del maligno. Y eso debe ser así. ¿Para qué? Para que Cristo venga. ¿Entienden? Cristo no va a venir si este mundo primero no está como Sodoma y Gomorra, si este mundo primero no está bajo un sistema destructivo, tan destructivo como es el socialismo y el comunismo. ¿Entienden? Un sistema que es, fíjense si es diabólico, que la base ideológica de ese sistema principal, la doctrina principal del sistema ese es el ateísmo. O sea, lo que ellos inculcan en la mente de las personas es que Dios no existe. ¿Por qué? Porque quien está detrás de eso es el diablo, que es enemigo de Dios. Quiere que la gente no crea en Dios. ¿Entienden? Es la guerra del diablo contra Dios. Por eso yo veo a Donald Trump, y con toda razón, que Donald Trump es un instrumento de Dios temporal para resistir un poco todavía lo que al final va a terminar llegando. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y bueno, yo propuse algo en otro video anterior, que era
lo más sensato que el pueblo cubano puede hacer, que es buscar que los ejércitos, que hoy día todavía no están bajo el poder de los comunistas, los ejércitos de los países que todavía no están bajo el poder total de los comunistas, que son los países que pertenecen a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ellos logren enfrentar a esos países al gobierno de Cuba, y la única forma de hacerlo es colándose en las embajadas que pertenecen a esos países, tirándose el pueblo en turba hacia las embajadas de Alemania, de Francia, de España, de los países escandinavos, de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, hasta la de Groenlandia, Greenland. Hasta ahí deben colarse. Si el pueblo se tira en masa, en turba, y se cuelan a esas embajadas, a los países a quienes pertenecen esas embajadas se tienen que ver entonces en la obligación de intervenir militarmente en Cuba, de hacer una coalición para intervenir en Cuba. Es la única forma. Si se tiran para la calle no lo van a lograr. Esta es la realidad. Espero que sean sabios y escuchen mis palabras. Ya todo esto está fríamente calculado. Y realmente piensen y analicen si es verdad o no lo que yo estoy diciendo, para que entiendan que la solución no es tirarse para la calle. No escuchen a esos opositores que están diciendo que se tiren para la calle. Porque si se tiran para la calle, lo que va a haber es una tremenda mortandad, va a haber un escarmiento, y se va a demostrar de que esa no es la vía. La vía es la que yo estoy diciendo. Esa vía evitaría el derramamiento de sangre del pueblo. Porque si el pueblo se tira para esas embajadas, las agencias de prensa acreditadas en Cuba, extranjeras, se van a ver obligadas a hacerse eco, a sacar todas las noticias por todo el mundo de que el pueblo ya no puede más, el pueblo de Cuba ya no puede más, y ha decidido tirarse en turba para las embajadas de otros países, pidiendo asilo, pidiendo protección, pidiendo irse de Cuba. Hagan esto o quédense como están hasta ahora, y bueno, la decisión es de cada cual. Ese es el consejo que yo les doy. Si me escuchan y hacen eso, lo pueden lograr, porque se van a tener que meter entonces los países de la OTAN, y las Naciones Unidas ante una crisis como esa se va a ver obligada a intervenir también, y ahí mismo sí se acaba todo. Por lo menos el núcleo principal se acaba. Que esa gente tiene millones en otros países. Los Castro, aparte de los apellidos Castro, son judíos españoles, son judíos gallegos. Y la parte de la familia de Raúl Castro, o sea, la parte de Espín, de la que era esposa de Raúl Castro, la de Vilma Espín, los hijos de ella son franceses, o sea, tienen nacionalidad francesa también. Ellos se irían para esos países a vivir con todos sus millones. Si se logra hacer esto así, como yo lo estoy diciendo. Si lo que hacen es tirarse para la calle, esa gente va a seguir en Cuba, porque ellos están preparados para resistir. Ellos tienen búnkers creados, aparte de los anillos de seguridad que han creado para protegerse, a los que el pueblo no va a llegar. Y en esos búnkers, que están bien defendidos, con todo tipo de armamento, el pueblo no va a poder llegar. Y ellos pueden resistir dentro de esos búnkers años, porque allí tienen toda la alimentación en conserva, en neveras, posible para sobrevivir, mientras el pueblo va a estar afuera muriéndose de hambre, sin poder hacer nada. Ahora, si intervienen otros ejércitos de otros países, ya no es así. Ya los búnkers no les sirven de nada. Ya los anillos de seguridad de muy poco les pueden servir. Es la única forma. Analicen, piensen, mediten, razonen, para que vean que lo que yo estoy diciendo es lo correcto y es como debe ser. Es todo lo que quería decirles. Que Dios les bendiga, y bueno, abajo el comunismo.